Bienvenido a una nueva clase dentro del curso de Vue 3 Profesional. En esta ocasión vamos a detenernos en la estética y en concreto vamos a estar trabajando dos líneas principales. Uno, los elementos de transición que Vue nos ofrece para ejecutar animaciones dentro de los diferentes elementos que construyamos en nuestras interfaces, y en segundo lugar vamos a ver también cómo podemos enriquecer nuestro contenido a través del uso de iconos. Vamos a por ello. Muy bien, pues vamos a comenzar por el principio y dentro de los temas que tenemos que tratar, el primero de ellos es el uso de animaciones o transiciones que ya vienen built-in, es decir, ya vienen construidas dentro del sistema de Vue. Para ello vamos a aprovechar dos componentes principales como son el Transition y el Transition Group para definir diferentes animaciones que van a estar ligadas al comportamiento de nuestros elementos en la interfaz. Para ello he creado un nuevo proyecto, lo he llamado Transitions, y es un proyecto nuevo, vacío y no tiene nada. Simplemente he utilizado TypeScript, pero en este caso daría exactamente igual, puesto que las transiciones van a tener el mismo comportamiento tanto en Option API como en Composition API y tanto en JavaScript como en TypeScript, así que aquí no vamos a encontrar diferencias reseñables. He levantado el servidor con npm run serve para adelantar tiempo y tenemos entonces el proyecto desde cero que vamos a ir construyendo. Voy a acudir a mi app.vue y vamos a preparar el entorno para que de esta forma podamos entender cómo funcionan las transiciones. Voy a limpiar un poco el contenido. Lo dejamos ahí vacío, perfecto. Y vamos a generar un primer elemento. Voy a hacer, por ejemplo, un Hello World Animated, animado, que vamos a estar utilizando para aprender las transiciones, la explicación de las transiciones. Muy bien, ¿cómo funcionan las transiciones dentro de Vue? Muy sencillo. Nosotros, dentro de los diferentes componentes que vayamos a estar trabajando, vamos a poder encerrar los componentes que queremos animar dentro de un componente a su vez que se llama Transition. Si recordáis, esto es muy similar a cómo funciona un layout. Recordad en la clase de layouts que estuvimos viendo que si yo tengo aquí un layout, pues puedo generar la etiqueta del layout correspondiente y dentro de esa etiqueta encerrar mi contenido. Y así el contenido que está dentro pues iría a ubicarse dentro del slot de este componente. Pues la transición va a funcionar de una forma muy similar, con la diferencia que en lugar de ser una etiqueta destinada a dar un comportamiento de estructura dentro del contenido, va a ser una etiqueta que simplemente de lo que va a encargarse, un componente de lo que va a encargarse principalmente de animar el contenido que tiene en su interior. Y para ello vamos a tener que entender cuáles son los estados de la animación. Tenemos por aquí un gráfico en el cual podemos ver cuál es el comportamiento de las clases de transición dentro de Vue, pero vamos a explicarlo en detalle para que nos quede claro. Vamos a ver que es muy sencillo de entender y muy efectivo. Dentro de las transiciones vamos a tener en primer lugar el enter from. Este estado, el enter from, es el estado inicial del elemento. Es decir, cuando todo comienza, ¿cuál va a ser el estado que va a tener nuestro componente? Por ejemplo, imaginad que estamos animando este Hello World Animated, pues en el enter from le vamos a estar indicando que cuando empieza su opacidad, por ejemplo, es 0. Vamos a hacer que aparezca con cierta opacidad. Pues entonces el estado inicial sería opacidad 0. Muy bien. Una vez tenemos esto, la siguiente clase es el enter active. Esta clase lo que va a definir va a ser la animación en sí, es decir, si partimos del estado inicial, que es el from, que tendrá una opacidad 0, el active de lo que se va a encargar es de aplicar la animación, pues desde opacidad 0 hasta opacidad 100, para hacer esa transición. Es el encargado, en definitiva, de establecer la animación. Y finalmente tendríamos el enter to,
que sería el último estado y sería el aspecto final de nuestro componente. Por ejemplo, dentro del caso de uso que estamos explicando, en el enter from lo que tendríamos que indicar es que la opacidad la queremos a 0. Recordad que vamos a hacer un ejemplo donde vamos a hacer que nuestro componente pase desde ser totalmente transparente a pasar a contener pues totalmente opaco, ¿no? Es decir, pasar a hacer un efecto de fading. En cuanto al interactive, lo que vamos a hacer es desde 0. Vamos a hacerlo primero con el enter to para que se entienda bien. El objetivo es llegar a opacity 1. Es decir, vamos a pasar desde 0 a 1. Desde nada, totalmente transparente, a totalmente opaco. Entonces, el from tiene que ser 0. El to, que es el objetivo, tiene que ser 1. Y entre medio, el active es el que va a declarar cómo va a ocurrir esa animación. Será donde declaremos que vamos a animar la opacidad con la duración que nosotros establezcamos y con algún efecto añadido que podamos marcar, como por ejemplo un is, un suavizado. Todo esto acorde a cómo funcionan las animaciones en CSS. De esta forma, y utilizando estos tres elementos, vamos a poder marcar cuál va a ser el comportamiento de animación de cada uno de nuestros componentes, indicándole que va a ser, pues, vamos a empezar cuando aparezca el elemento en pantalla, va a empezar a 0, va a acabar con la opacidad a 1 y para pasar de 0 a 1 lo que vamos a ejecutar es esta animación, pues la animación de la opacidad en 2 segundos suavizada. De igual forma que podemos animar cómo nuestro elemento aparece en pantalla, también podemos animar cómo nuestro elemento va a abandonar la interfaz cuando sea desmontado, es decir, cuando ya deje de estar activo. Y para ello vamos a estar utilizando tres clases también, que van a ser exactamente iguales a las de entrada, pero de salida. Es decir, vamos a tener el leaf from, que va a ser cuál sería su aspecto cuando comienza la animación. Tendríamos el leaf active y para finalizar el leaf to. En este caso pues haríamos desde la opacidad 1, nos iremos a la opacidad 0 y transicionaremos la opacidad. De esta forma marcamos también cómo se va a comportar la animación en la salida. Como podemos observar, no es especialmente complejo de entender. Básicamente vamos a poder aplicar ciertas clases a los elementos que vamos a querer animar, y estos elementos que vamos a querer animar, pues vamos a poder animarles en esencia cómo entran a nuestra interfaz y cómo salen de la interfaz. Las herramientas que vamos a tener para poder animar estos elementos son todas las herramientas que ya conocéis de CSS, cualquier tipo de animación que ya conozcáis de CSS. Animar la opacidad, la posición, la rotación, la transformación en la escena, todos esos elementos que tenemos en CSS vamos a poder utilizarlos en estas clases. De tal forma que vamos a marcar desde dónde partimos, hacia dónde vamos y cómo llegamos, cómo hacemos esa transición. Muy bien. Entendido entonces cuál es el concepto, vamos a ver cómo podemos aplicarlo. Y tenemos entonces dentro de nuestro proyecto este Hello World Animated, y lo que voy a hacer es indicarle que voy a querer animarlo con estas herramientas de Vue. Y para ello lo que tenemos que hacer es encerrarlo en una etiqueta que se denomine transition, transición. De esta forma lo que estamos haciendo es decirle a Vue que este elemento va a ejecutar unas transiciones de animación, de tal forma que Vue se va a encargar de aplicarle diferentes clases a este elemento. Va a aplicarle diferentes clases para poder controlar su animación. ¿Cuáles van a ser estas clases? Pues las que acabamos de explicar. Así pues, ahora, para poder animar este elemento, pues vamos a poder aplicar las diferentes acciones que hemos estado viendo. Como eran, en este caso, vamos a denominarlas de forma generalista con v. Este es v_enter_active. Lo estoy escribiendo en el script, perdón, es en el estilo. El v_enter_active, vamos a definir el v_leaf_active y estas van a ser las dos transiciones que vamos a tener que ejecutar. Y por último, podemos establecer cuál va a ser el estado inicial y el estado final de nuestro componente al cual vamos a ejecutar esas animaciones, lo que hemos explicado justo ahora. Es decir, pues vamos a hacer el v_enter_from
Y vamos a aplicar también, por ejemplo, el be lift to. Muy bien, estas serían las clases que tenemos que aplicar. ¿Cuál es la animación que vamos a querer estar haciendo? Pues bueno, todas nuestras animaciones van a partir, como hemos dicho, de la opacidad a 0 de nuestro componente. Y vamos a dejar el elemento también con opacidad a 0 cuando abandonemos el contenido. Y luego vamos a tener que definir cuál va a ser la animación que vamos a querer ejecutar, la transición que vamos a querer aplicar, acudiendo a las reglas de CSS que ya conocemos. Entonces, cuando entre a estar activa esta transición, pues lo que vamos a aplicar es transition y vamos a decirle pues que vamos a animar la opacidad, el opacity. El segundo valor sería, si no tenemos fresco CSS lo recordamos, sería el tiempo que vamos a tardar en ejecutar esa animación, por ejemplo, medio segundo. Y en último lugar, podríamos especificar cuál va a ser el comportamiento de esa animación. Si queremos un efecto suavizado, por ejemplo, con is, un efecto suavizado de entrada, easing in, un efecto suavizado en entrada y salida, es decir, que tiene más aceleración cuando entra y cuando sale, eso es un easing in out, o solo queremos que se vaya acelerando en su salida, que eso sería un ease out. Por último, tendríamos también el comportamiento de que no queremos ningún tipo de aceleración, que sería linear, para especificar que no queremos ningún tipo de aceleración en el comportamiento. Yo por defecto voy a marcar una aceleración estándar, un is, para que haga un poquito de efecto suavizado. Es el mismo caso que voy a estar utilizando para cuando abandone la pantalla. También voy a querer animar la opacidad en 0,5 segundos con un efecto de is. Muy bien, pues estas serían las clases que tendríamos que aplicar para que la animación nos funcione. Un punto muy importante a destacar es que, bueno, dentro de la reusabilidad que podemos observar, si conocemos las reglas de CSS, pues esto podríamos acortarlo un poquito directamente haciendo así. Hacemos que este comportamiento, como es igual para estos dos elementos, pues podemos declararlo ahí con la coma y así nos ahorramos todo esto. Y aquí igual podríamos decir be lift to. Y así nos ahorramos duplicar todo esto. Y nos queda mucho más limpio. Pero como podéis observar, ultra sencillo. Es decir, no tiene mucha complicación cómo vamos a estar ejecutando las diferentes animaciones dentro de Vue. Simplemente encerramos nuestro componente dentro de una etiqueta, dentro del componente transition, para que éste le pueda aplicar las clases de enterActive, leafActive, enterFront, leafTo, todas esas clases se la puedan aplicar. Y así, desde el estilo, nosotros podamos controlar cuál va a ser el aspecto que va a tener el elemento en cada uno de esos estados. Hecho esto, ya solo nos quedaría comprobar cómo va a aplicar esta animación. Abrimos por aquí nuestro contenido. Me lo voy a traer a pantalla. Lo tenemos por aquí, ya vemos aquí nuestro Hello World Animated y vamos a aplicarle alguna acción para que podamos ver esas animaciones. Por ejemplo, vamos a hacer algún botón que lo que nos permita sea que cuando pulsemos el botón pues nos muestre o deje de mostrar ese componente y así vemos cuál es su efecto. Hagamos rápidamente un botón que cuando se clica pues vaya a ejecutar alguna acción. Vamos a hacerla ahora. Vamos a llamarlo, por ejemplo, mostrar, ocultar. Aquí lo tenemos. Y lo que voy a hacer es en mi script, pues voy a hacerme por aquí, voy a importarme las referencias para que podamos usar una y de esta forma podamos verlo rápidamente. Voy a traerme una constante que voy a llamar, pues por ejemplo, show, que va a ser una referencia que por defecto va a ser falsa. Entonces, este H1, no la transición, sino el H1, recordad que el transition simplemente es para indicar que van a tener animaciones, pero no le aplicamos la clase al transition, sino al elemento. Y el elemento este, pues por ejemplo, voy a decirle que lo voy a mostrar si, pues si show es cierto. Y cuando pulsemos en el botón, pues vamos a cambiar el estado de show. Show va a pasar a tener el contrario de lo que tenga. Así va a hacer cierto, falso, cierto, falso, cada vez que pulsemos. Muy bien. Voy a guardarlo y lo vemos. Lo tenemos por aquí
Y si ahora pulso en mostrar, fijaos cómo aparece en pantalla aplicando la animación. Voy a agrandarlo. Y si le digo ocultar, pues igual. Pulso otra vez sobre mostrar y aparece animado. Le digo que se vaya y se va de forma animada. Como podéis observar, un efecto muy resultón y bastante sencillo de aplicar. Lo que podemos ver es que lo que está haciendo el elemento es que parte de la opacidad 0 y acaba en la opacidad 0 y aplica cuando entra en escena y cuando sale de escena, es decir, cuando es montado y desmontado, pues aplica ese efecto de transición que le hemos marcado y para el cual podríamos estar utilizando todas las herramientas de CSS que ya conocemos. Muy bien, pues hemos visto el primero de los pasos, que es hacer transiciones simples. Vamos al segundo de los pasos dentro de la transición, que es ver cómo aplicar transiciones a grupos de elementos. Basándonos en los conceptos que hemos visto dentro de la aplicación de una transición simple, vamos a ver ahora cómo podemos hacer grupos de transiciones. Este ejemplo, si bien es un poquito más complejo que el anterior, no deja de ser una derivación que nos va a permitir controlar el aspecto de una animación para grupos de elementos que no se encuentran de forma sencilla. Hasta ahora, todo lo que hemos realizado dentro de esta transición es simplemente una transición sobre un elemento aislado. Pero ¿qué ocurre cuando yo quiero tener, por ejemplo, un número indeterminado de elementos y quiero animar el comportamiento de todos ellos? Vamos a hacer un ejemplo para que quede bien claro. Voy a eliminar todo esto, vamos a volver a dejar limpio el contenido. Y supongamos que ahora lo que vamos a tener es, pues como hemos hecho anteriormente, un ejercicio donde vamos a tener diferentes notas. Vamos a hacerlo. Tenemos una lista. Y ahora en esta lista pues vamos a ir aplicando diferentes elementos. Los elementos que vamos a ir colocando pues son los de... Aquí vamos a definir, por ejemplo, un input text que se va a encargar de marcar cuáles van a ser los elementos. Perdón, muy bien. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en inglés. Save note. Muy bien. Entonces ahora dentro de este comportamiento, para hacer el ejercicio estándar, sin aplicar todavía la transición, pues aquí lo que tendríamos pues sería la importación una vez más de las referencias. Y dentro de estas referencias, pues ahora que las tenemos, vamos a generarnos una constante que voy a denominar, por ejemplo, pues notes. Y esta va a ser una referencia que inicialmente va a ser un array vacío. Ahora lo que voy a hacer es que en este listado pues voy a estar apuntando cada una de las notas, ¿no? Entonces pues haría, esto lo sabemos ya más que de sobra, aplicamos nuestro before, le damos el data binding del key como hemos visto para que no nos provoque errores, y voy a hacer notas únicas para simplificar toda esta parte, que no es el objetivo de la lección, y aquí estaríamos pintando la nota en sí. Y de esta forma pues iríamos pintando cada una de las notas que estén aquí. Ahora nos quedaría grabar nuevas notas dentro de este listado. Y para ello pues vamos a hacer simplemente aquí otro elemento. Vamos a llamarlo node en singular. Una referencia inicialmente vacía y vamos a bindearla con el bmodel a nuestro input. Así, el valor que escriba el usuario en ese input, pues va a ser el que vamos a tener guardado en este node, para que cuando pulsemos el botón podamos añadir ese node a la lista de notas. Aquí podríamos hacer el clic, y en el clic podríamos utilizar un método que podemos llamar, por ejemplo, handleNode, que vamos a definir ahora mismo. El handleNode pues se encargaría de al nodes value, hacerle un push ahí está, de node value. Una vez realizamos ese push, pues podríamos también, por ejemplo, limpiar el contenido.
Muy bien, tenemos entonces ahora este comportamiento al cual todavía no le hemos aplicado ninguna animación. Simplemente es para que podamos comprobarlo. Aquí introducimos un valor, perfecto. Nota 2, perfecto. Nota 3, perfecto. Y así iríamos añadiendo las diferentes notas. Muy bien, nada nuevo aquí. Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer es animar el contenido. Es decir, vamos a hacer que cuando introducimos una nueva nota, en lugar de aparecer, lo que haga sea aparecer aplicando cierta animación. Sin embargo, en este ejemplo, y si lo comparamos con el anterior, ya no tenemos un único elemento dentro de la lista, sino que tenemos un conjunto de ellos. Y además, para complicarlo, hemos hecho que ese conjunto de elementos sea un conjunto de elementos indeterminado. Es decir, no podemos saber cuántos elementos hay. Y sin embargo, nosotros queremos animar la entrada y la salida de cada uno de estos elementos. Tenemos el guardar nota, podríamos tener también, por ejemplo, el eliminar nota. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues sencillo. En lugar de acudir a la etiqueta transition, vamos a acudir a una nueva etiqueta que se va a llamar transition.group. Y esta es un poquito diferente. En primer lugar, a diferencia de la transición estándar, no es una etiqueta que se va a encargar de encerrar a un grupo de elementos como hemos hecho anteriormente. Si seguimos la línea anterior, pues debería quedar tal que así. Sino que lo que vamos a hacer es promocionar a un componente la etiqueta que vamos a estar animando. En este caso, ¿cuál es la etiqueta que quiero promocionar? Muy sencillo. Si yo lo que quiero animar son estos LI, lo que tengo que promocionar a un transition group es su elemento padre. Y en este caso, su elemento padre es este UL. Así que este UL ya no va a ser un UL, una lista no ordenada, sino que va a ser un transition group. De esta forma, le decimos a Vue, oye, todos los nodos que tienes aquí abajo, a todos ellos vas a aplicarle las clases que hemos visto anteriormente. Las clases de EnterActive, el LeafActive, EnterFront, el Leaf2, todas esas clases que hemos aplicado en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior, queremos que se aplique a todos los nodos que incluya dentro. De esta forma conseguimos aplicarles la animación. Sin embargo, podemos observar que hemos perdido información semántica de nuestro contenido. Es decir, antes teníamos claro que esto era una lista no ordenada, que esto era un UL. Sin embargo, ahora ha dejado de serlo. Para ello, el transition group necesitará de dos elementos distintos. En primer lugar, vamos a tener que nombrarlo. Vamos a tener que darle un name, para que después, dentro de los estilos, podamos marcar cuál es la animación que le corresponde. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Imaginad que no tenemos solo un transition group, sino que tenemos 20 transitions group dentro de este componente. ¿Cómo sabemos después, posteriormente, en los estilos, si cada uno de ellos tiene una animación distinta, qué animación debe colocar en cada transition group? Pues esto lo solucionamos dándole un nombre al transition group. Veremos que después en los estilos es muy sencillo referenciar al elemento a través de su nombre. Vamos a darle, por ejemplo, el nombre de lista, puesto que no deja de ser una lista, podemos llamarlo notas, como prefiramos. Y el segundo elemento que vamos a tener que marcarle es cuál va a ser su comportamiento, es decir, el valor semántico del transition group. Recordad que antes era un UL, pero ya no es un UL. Pues a este transition group tenemos que decirle que cuando se ubique dentro del virtual DOM, del dominio de nuestro contenido, necesitamos indicarle qué tipo de etiqueta va a ser este transition group. Y este transition group va a ser un UL. Y de esta forma ya no perdemos ese valor semántico que estábamos perdiendo al eliminar el UL por colocar un transition group. Ahora lo que estamos haciendo es colocar un componente, que es el transition group, pero le estamos diciendo que luego a la hora de renderizarse va a tener que ser un UL. Nada más que eso. Y después, posteriormente, le estamos dando un nombre, el nombre lista.
Y esto lo hacemos porque ahora, cuando vayamos a definir su estilo, que lo vamos a hacer aquí, necesitamos diferenciar los diferentes transition group que podamos tener, lo que hemos dicho. Podríamos tener aquí 2 o 3 diferentes transition group y cada uno tener animaciones distintas. Entonces, con Vue necesitamos identificar cada uno de los elementos para poder nombrarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Recordad, tenemos, si seguimos el ejemplo que hicimos anteriormente, teníamos el... Voy a hacer los que teníamos anteriormente. Teníamos el VEnter Active y habíamos marcado también el VLeaf Active, a los cuales le habíamos aplicado la misma animación. Y luego también teníamos el Enter From, el VEnter From, y también teníamos el VLeaf To. Muy bien, esto es lo que teníamos anteriormente. Sin embargo, si observamos el contenido, pues en este ejemplo, si tuviésemos más grupos de transición, no estaríamos distinguiendo entre cada uno de ellos. ¿Cómo logramos hacer esa diferenciación? Muy sencillo. Cuando marcamos al transition group un nombre, como en este caso el nombre que le hemos dado es list, pues en este caso, cuando nombremos la clase, en lugar de ser B, que es un componente, es un comodín genérico para nombrar la clase, nosotros vamos a decir el nombre que le hemos dado al elemento. Y el elemento, el name que tiene, es list. Así que en lugar de ser VEnter Active, va a ser list enter active. Y aquí, pues será list leaf active. Y aquí, pues será list enter from. Y en última instancia, list leaf to. Y de esta forma, si tuviésemos otro transition group, pues bastaría con darle un nombre distinto y luego en el estilo podemos definir su comportamiento de forma también diferente. Lo único que nos quedaría ya es aplicar la transición correspondiente. Por ejemplo, vamos a animarlo todo. Vamos a hacer un ejemplo distinto para que no sea solo opacidad. Vamos a animar con la opacidad y también la posición, el translate X de CSS. Así que los elementos que vamos a animar son todos, puesto que no es un único elemento, no es solo la opacidad o solo la traslación, sino que vamos a animar todos los tipos de elementos. Velocidad 0,5 está bien y el is estaba correcto. Esto es CSS natural, aquí no hay tampoco especial complicación. Y luego, en los estados iniciales y los estados de salida, pues vamos a hacer que la opacidad sea 0 y que su posición en el transform, pues vamos a desplazarlo, no sé, 30 o 40 píxeles. Creo recordar que Vue en su documentación oficial hacía un ejemplo con 30 píxeles, si no recuerdo mal, así que vamos a hacerlo así y así lo hacemos igual. Y con esto ya tenemos la especificación de los diferentes estilos. Recordad, importante, no deja de ser cuando tenemos más de un nodo, sobre todo además cuando esos nodos son indeterminados, el número de ellos, podemos especificar un transition group. El transition group va a ser el elemento padre, el que lo contiene, y tenemos que indicarle en el tag cuál va a ser la etiqueta que va a ser este transition group una vez sea renderizado. Y le damos un nombre para poder diferenciarlo en nuestro listado, en nuestros estilos. Y una vez lo tenemos, pues ya debería aplicarnos las animaciones correctamente. Vamos a Hola Mundo. Y perfecto, nos aparece en la lista aplicando la animación tanto de opacidad como de traslación. Nota 2. Y nos aparece con la animación. Nueva nota. E igual. Y de esta forma conseguimos también animar los elementos que vamos ubicando dentro de nuestra interfaz, logrando un efecto bastante resultón y muy sencillo de aplicar sin que tengamos que complicarnos especialmente trabajando animaciones muy complejas ni nada de eso. Es un efecto muy resultón que va a ayudar a dotar de un mayor atractivo a las interfaces que vayamos construyendo. Y todo esto lo conseguimos a través del Transition y del Transition Group. Vamos ahora a el último punto de la clase, donde estamos enfocándonos en mejorar o en obtener nuevas herramientas para dotar de algo más atractivo las interfaces que vamos construyendo. Y estos son los iconos.
aprendamos ahora a aplicar iconos a nuestras interfaces, a las interfaces que vamos creando en Vue. Y para ello, lo primero que vamos a necesitar es de algún tipo de paquete que nos provea de toda una colección de iconos que podamos estar utilizando en nuestro sistema. Y para ello, yo os voy a recomendar usar el o-vue-icons, lo tenéis por aquí, es o-vue-icons.js.org, que nos va a incluir una gran colección de iconos dentro de nuestro proyecto, así como ciertas herramientas que nos van a permitir controlar pues su escala, su color e incluso animar los diferentes iconos. Muy bien, vamos a ver cómo los aplicamos. En primer lugar, si acudimos a la documentación, podemos observar que Vue Icons nos va a incluir una gran cantidad de paquetes de iconos dentro. Por ejemplo, todos los iconos de Bootstrap, o los Academic Icons, o los de todos los iconos de Core UI, los iconos de Font Awesome, todos los Hero Icons, es decir, los Line Awesome, todos los iconos principales que podemos reconocer de las diferentes interfaces, nos va a estar gestionando desde un único paquete, lo cual para nosotros va a ser muy interesante. Así que vamos a proceder a hacer la instalación del paquete. Para ello, vamos a acudir a nuestro terminal y vamos a indicarle que vamos a hacer el npm install del o-vue icons. Voy a matar el servidor. Sí. Y vamos a indicarle que queremos instalar los Vue Icons como primer paso. Muy bien, ya los tenemos instalados, así que podemos volver a levantar el servidor para tenerlo ya activo. Y lo que vamos a hacer ahora es, dentro de nuestro... Voy a escribirlo correctamente, npm run ser, así. Muy bien. Y dentro de la lista de iconos que tenemos, vamos a ver en primer lugar cómo podemos utilizarlo. Y en segundo lugar, una vez veamos cómo podemos utilizar los iconos, qué cositas podemos hacerle, qué acciones podemos aplicar sobre cada uno de los iconos para modificar su comportamiento, ya sea animaciones, escalas, colores o cualquier otro tipo de elemento. Muy bien, tenemos entonces nuestro paquete ya instalado y lo que tenemos que hacer en primer lugar es importar aquellos iconos que vayamos a querer utilizar a nuestro proyecto, porque de cara a mantener siempre un peso optimizado de nuestra aplicación, vamos a estar importando tan solo aquellos elementos que vayamos a utilizar. No vamos a importar todos los paquetes de iconos, sino tan solo aquellos iconos que vayamos a estar utilizando. Así que lo primero que voy a hacer es seleccionar alguno de los iconos. Y dentro de la página oficial tenemos un buscador donde podemos buscar entre los diferentes iconos que hay. Voy a marcar algún color que se resalte más para que lo podamos ver bien. Y vamos a buscar algún tipo de icono. Por ejemplo, pues no sé, file. Muy bien, pues vamos a buscar, por ejemplo, venga, pues el icono que sea, por ejemplo, este de aquí. Y cuando lo seleccionamos, fijaos que abajo nos está indicando cuál es el nombre del icono, que es en este caso vFileCodeFill. Pues lo copiamos para tenerlo disponible, puesto que lo primero que vamos a hacer es importarlo a nuestro proyecto. Acudimos a la documentación para poder hacer la importación y lo primero que vamos a hacer es, dentro de nuestro proyecto, en el main.ts o main.js, importar los Vue Icons. Así que vamos a proceder. Acudimos a nuestro main.ts y vamos a estar importando, fijaos, tal y como nos indica la documentación. Aquí no hay mucha pérdida, fijaos que la documentación es bastante explícita al respecto. Tenemos que importar los Vue Icons y luego el Add Icon para poder ir añadiendo cada uno de ellos. Así que vamos a proceder. Esto podemos directamente copiarlo. Y hacemos la importación del o-Vue Icons y del Add Icons. Y lo siguiente que podemos observar es que, como segundo paso, vamos a tener que indicar los iconos en concreto que vamos a estar utilizando. No vamos a traerlos todos, vamos a traernos tan solo a alguno de ellos, los que nos interese traernos. Y esto es muy importante para mantener el peso siempre optimizado. Nosotros hemos dicho que vamos a traernos, pues por ejemplo, volvemos aquí hacia atrás. Pues habíamos dicho que vamos a traernos, por ejemplo, este de aquí. Pues vamos a copiarlo y vamos a indicar que de toda la lista de iconos que hay,
nos vamos a traer el file code fill, que además fijaos que viene precedido del prefijo BI, lo que significa que es un icono de Bootstrap. Muy bien. Ya tenemos importados los paquetes y la función para poder añadir iconos y hemos dicho que vamos a estar trayéndonos este icono en concreto. Si quisiésemos traernos más, pues coma y vamos añadiendo todos los iconos que queramos utilizar. Ahora lo que nos queda es añadir estos iconos a nuestra aplicación para que ésta pueda usarlo. Dentro de la documentación esto también nos aparece perfectamente explicado, no obstante nosotros vamos a ejecutarlo. Fijaos que lo que nos dice es que tenemos que utilizar la función addIcon para añadir el icono y después ya posteriormente podemos directamente montar en nuestra aplicación el contenido. Pues vamos a hacerlo. Acudimos a nuestro main.ts y vamos a decirle que queremos añadir el bfile code fill, que es el icono que acabamos de traernos. Si tuviésemos más, pues coma y seguimos añadiendo todos los iconos que queramos utilizar. Una vez construimos el bundle, es decir, hacemos el paquete con todos los iconos que queremos estar utilizando en nuestra interfaz, ya lo que nos queda es pasarlos al componente para que de esta forma el componente pueda utilizarlos. Y vamos a darle un nombre al componente que vamos a estar utilizando para pintar esos iconos. Y el nombre que le vamos a dar es viewIcon. Por ello, venimos aquí a nuestro contenido. Vamos a estructurar esto de una forma más legible. Lo hacemos tal que así. Y ahora lo que vamos a hacer es que a nuestra app le vamos a añadir el componente viewIcon que va a estar utilizando viewIcon. Por eso lo habíamos importado previamente. De esta forma indicamos al sistema que tiene que estar utilizando con el componente viewIcon todos los iconos que hayamos previamente añadido, que en este caso pues solo vamos a tener a nuestra disposición uno de ellos, el de bfile code fill, que voy a copiar para tenerlo a mano. Lo copio por aquí, muy bien. Y una vez lo tengo copiado, ahora vamos a acudir a nuestro contenido y vamos a utilizarlo. Por ejemplo, aquí tenemos un listado de los diferentes elementos. En este caso, pues tenemos aquí la lista con cada uno de los elementos de las notas. Y yo ahora, delante de cada una de las notas, pues voy a incluir ese icono. ¿Cómo lo hago? Sencillo. Utilizamos la etiqueta que hemos definido, que es la etiqueta viewIcon. La tenemos por aquí. Vamos a marcarla y la autocerramos. Pero nosotros tenemos una colección de iconos. Aunque solo tengamos uno, tenemos una colección de iconos de un único elemento. ¿Cómo indicamos cuál es el icono que queremos utilizar? Muy fácil. Eso lo hacemos a través del prop name. Y en el prop name vamos a indicarle cuál es el icono que queremos utilizar. Un error muy común es no modificar el formato en el cual especificamos el icono. Y es que por defecto cuando hacemos la importación nos aparece en Screaming Camel Case. Pero cuando lo hacemos a través del nombre, para evitar problemas, siempre vamos a hacerlo con el Kebab Case. Es decir, b-, cada vez que veáis una mayúscula, le colocáis el guión y la ubicáis en minúscula. Esto os va a evitar muchos problemas, puesto que si lo hacemos con el Kebab Case, es más fácil que no incurramos en errores a la hora de pintar los iconos. Y ya está, es así de sencillo. Simplemente utilizamos la etiqueta viewIcon y en el name indicamos cuál es el icono que queremos pintar, que queremos utilizar. Y ese icono previamente tiene que estar añadido dentro de nuestro main. Si ahora acudimos a nuestro proyecto, voy a acudir, lo tenemos por aquí. Ya cargado. Y ahora añadimos una nueva nota. Y guardamos. Pues esta nueva nota ya nos aparece con el icono que hemos importado. Estamos utilizando iconos. Muy sencillo, estamos utilizando ese porque es el que hemos seleccionado, pero podríamos estar utilizando cualquier otro.
Por ejemplo, pues no sé, podríamos utilizar, por ejemplo, este de aquí. ¿Cómo lo haríamos? Igual, nos vamos al main.ts, lo importamos y añadimos para que esté disponible. Y ahora, pues ya, en lugar de utilizar en nuestra aplicación, pues este icono de aquí, pues voy a decirle que quiero utilizar este otro. Es el AI Conversation. Pues lo aplicamos en Kebab Case para evitar cualquier tipo de problema. Y ya está. De esta forma podemos ir añadiendo iconos de una forma muy sencilla. Ahí lo tenemos. Y así aplicamos estos elementos a nuestras interfaces. Sin embargo, hemos dicho que no solo es interesante aplicar el icono, sino también saber qué diferentes acciones podemos aplicar sobre estos iconos que estamos utilizando. Y eso es lo que vamos a ver en el último punto de la clase. Cómo podemos, por ejemplo, animar estos elementos, cambiarles el color o cambiarles la escala para que se adecúen al comportamiento que queremos tener dentro de nuestra interfaz. Procedamos ahora y en última instancia a hacer las animaciones y modificaciones sobre los diferentes iconos que podemos aplicar a nuestras interfaces. Para ello, si acudimos a la documentación oficial, podemos observar que tenemos diferentes elementos que podemos utilizar, como son la escala, el color, la animación, con las diferentes animaciones que nos permite utilizar, el flip de la animación, si queremos que sea horizontal, vertical o el normal o en ambos sentidos, o la velocidad de la animación que vamos a estar aplicando. Todas estas son props que vamos a poder aplicarle a nuestro view icon para modificar su aspecto. Hagamos el ejemplo a través de la escala. Si yo tengo aquí este view icon, yo podría indicarle que quiero que su escala pues sea 2. Ahora los iconos deberían aparecerme el doble de grandes. Si yo voy a refrescar por aquí, si yo ahora aplico el elemento, pues el icono debería aparecer el doble de grande. Perfecto. Podemos observar cómo efectivamente su escala es el doble, siendo la escala 1 el tamaño natural, y a partir de ahí podemos aplicar cualquier valor, 2, 3, 4 o también decimales, 0.5 o 1.5, para controlar el tamaño del icono. De igual forma, pues podríamos aplicar, por ejemplo, el color. Pues indicar la propiedad color y añadirle el código de color que queremos aplicarle. Y dentro de uno de los puntos más interesantes son las animaciones. Por ejemplo, fijaos que tenemos animaciones como Spin. Aquí podemos, dentro de la página de OView Icons, podemos ver cuál sería el resultado. Tenemos también el Spin Pulse, que es igual que el Spin, pero con valores discretos, es decir, con transiciones más duras. Tenemos el Range, que es ese giro. El Ring, que se suele utilizar mucho para notificaciones. El Pulse, para hacer como que los iconos laten. Ese Flash. Y por último, el Float, el hecho de que esté flotando el icono. Muy bien. Pues todas estas animaciones se las podemos aplicar. Toda esta información respecto a las animaciones que podemos aplicar la tenemos en la documentación. Fijaos que, si bajamos por aquí un poquito, tenemos un listado de todos los props que podemos aplicarle. Por ejemplo, tenemos el de escala, que ya lo hemos usado, pero tenemos por aquí el de animación. Vamos a aplicárselo. Animation. Y vamos a indicarle cuál es la animación que queremos hacer. Una de ellas era Pulse, por ejemplo. Guardamos. Y ahora vamos a ver que la animación nos va a aparecer con ese formato de Pulse. Si acudimos a nuestro proyecto, pues ya podemos ver que la tiene aplicada. Podríamos modificarle, por ejemplo, la velocidad de esta animación con el Speed, que nos va a modificar el Animation Speed. O podríamos, por ejemplo, darles algún título a cada uno de los iconos. Por ejemplo, Title My Icon. Descripción, por ejemplo.
Y esto lo que va a hacer es que cuando pongamos el ratón encima, pues nos muestre ese texto. Si ahora colocamos por aquí el ratón encima, pues nos aparece ese My Icon Description. Y de esta forma podemos también controlar pues ese aspecto. Además de todos estos, dentro de la documentación oficial tenemos gran cantidad de ejemplos utilizando animaciones, por ejemplo para pintar un botón de carga con el clásico loading que podemos utilizar controlándolo a través de su aparición o desaparición a través de una referencia, por ejemplo. Pero dentro de los elementos que tenemos, quizás algunos de ellos, los más interesantes, son, por ejemplo, o a mí me suele resultar, por ejemplo, muy interesante, el over, que es un valor booleano. Y esto lo que hace es que el comportamiento de la animación, en lugar de aplicarlo por defecto, lo aplica solo cuando el ratón está encima, cuando es un over. Marcamos por aquí nuestro over true y ahora, si acudimos a nuestro proyecto, no tiene animación, pero si coloco el ratón encima, pues empieza la animación. Y si lo quito, elimina la animación del icono. Y de esta forma tan sencilla, podemos dotar también a nuestras interfaces de nuevos elementos llamativos que pueden resultar interesantes dentro de nuestras construcciones. La conjunción del uso de los transitions y transitions group, es decir, las diferentes animaciones en conjunto a los iconos que hemos visto, pues ya nos van a permitir dotar de mayor versatilidad a nuestras construcciones, a nuestras interfaces y hacer que estas sean, como decía, mucho más llamativas. Finalizamos aquí nuestra clase sobre transiciones y animaciones e iconos. Una clase, pues bueno, llevábamos ya algunas de ellas en las cuales todavía no estábamos tocando nada de estética. Viene bien de vez en cuando incluir alguna pequeña clase sobre estética. Creo que es una clase bastante sencilla, bastante fácil de entender los diferentes conceptos que hemos estado aplicando, pero los cuales le podemos sacar mucho partido cuando estamos haciendo nuestras construcciones. En la siguiente clase vamos a volver ya a términos términos programáticos y en concreto vamos a estar viendo uno de los puntos muy importantes que tenemos abiertos desde el ejercicio de autenticaciones y este va a ser el uso de persistencias. Eso en la siguiente clase. A programar.